bueno, estamos de retorno en el programa. Bueno, el día de hoy tenemos el sector de ufología, pero también Pablo Santa Cruz no pudo venir, pero también tenemos a un experto, Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mariana, Joel, muchas gracias por el espacio. Sí, soy parte del equipo de Proyecto OVNIS que dirige el licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega, experto en ufología de un tiempo a esta parte. Y bueno, sí, aquí hemos traído un tema muy controversial, ¿no? Aquí con este libro vamos a empezar primero, ¿ya? Que es La Granja Humana, de un gran autor, un gran revisionista, un hombre despierto, un crítico a lo que ha sido su institución por 30 años, te estoy hablando de la Iglesia Católica. Él era jesuita. Él, a través de sus estudios vuelvo y recalco la redundancia, y de su crítica que tuvo con la iglesia y todo el clero, él empieza a analizar todo lo que es la Biblia, las instituciones, y se empieza a cuestionar, ¿no?, si estos contactos tienen algo que ver con los ángeles, los dioses, ¿no?, los demonios, etcétera. Y él, en una de sus conferencias, Salvador Freixedo, estamos hablando de él, recalca que la religión no puede existir sin la ufología, y la ufología no puede existir sin la religión. Entonces, él, ya en 1969, 1970, si no me equivoco, él empieza a entrar en contacto con personas que han sido abducidas o han tenido encuentros con justamente estos seres, que la Iglesia Católica los llama demonios, ángeles, etcétera, ¿no? Y él comprueba a través de todo este estudio que, existen tales abducciones, tales contactos, y no tan solo en una forma de cuarto tipo estamos hablando, ¿no? Cuarto, quinto tipo, que es una aparición ya presencial de estos seres, claro. De estos seres, ¿no? Sino también metafísico. Aquí alguna vez creo que han tocado con el licenciado Santa Cruz cuando se te sube el muerto, ¿no? La parálisis del sueño. Exacto. No, ese es un tipo de abducción, ¿no? Es un tipo de abducción de monitoreo. Salvador Freixedo también, a través de sus estudios, ve que nos controlan a través de chips implantados en cuerpos de estos abducidos. Y esto mucho se ha dado también, había casos en Brasil donde se daba este tipo de situaciones donde inclusive se podía observar sobre la piel los injertos de ciertos testigos que tienen, ¿no? Y ciertos artefactos que la ciencia no puede identificar qué son, ¿no? Bueno, llegan a que son un aparato de una tecnología extraña. Pueden estar bien en el pie, entre los dedos o en el cerebro. Wow. Entonces, a todo esto, ¿no? Y se preguntarán ¿por qué este monitoreo? ¿Por qué este control hacia los humanos? Haciendo un revisionismo histórico, nosotros tenemos a ciencia cierta que como experimento nosotros estamos siendo monitoreados porque ellos en la Atlántida han sufrido una guerra, como sabemos, ¿no? Y como nos lo ha ido explicando el licenciado Santa Cruz, ha existido una guerra por lo cual, ¿qué les puedo decir? Su gen, su morfología no ha quedado sumamente dañada. Es lo que hasta ahí es a donde llega Salvador Freixedo, ¿no? Y justamente estas operaciones, estas abducciones, son precisamente para que se perfeccionen a un cierto nivel que nosotros en nuestro gen tenemos, ¿no? Suministrado. Y bueno, un título bastante fuerte, ¿no? La granja humana, donde prácticamente se va desglosando que nos estarían cultivando, bien hacia la referencia de Martín, para controlarnos de manera eficiente y no se vaya a repetir ciertas situaciones. Y es un poco, nos deberíamos de alarmar por esto, asustar, porque esto viene ya desde hace muchos años atrás. Exacto, y es que no lo tocan muchos, ¿no? Y la ciencia oficial no alcanza para discernir toda esta información. No le alcanza por su racionalismo, porque
si nosotros descubrimos este secreto en nuestra memoria, en una memoria alienígena pasiva, así lo llama un ufólogo reconocido italiano que es Corrado Malanga, y también Nimrod de Rosario en la sabiduría hiperbórea, si nosotros empezamos a recordar todo esto y entramos en autos de que somos un experimento y que estamos siendo controlados, la humanidad y la gente va a empezar a despertar y va a empezar a cuestionarse muchas cosas, como lo ha hecho Salvador Freixedo, ¿no? Al cuestionarse a la Iglesia Católica, ¿no? Todos estos sucesos y por qué pasa, ¿no? Los gobiernos del mundo están muy bien enterados de todo esto, de los contactos de las potencias, Estados Unidos, Rusia, Israel, todas esas potencias, ¿no? El famoso grupo del G8 también, ¿no? Que es uno de los que está al tanto de toda esta situación. Y me hace recuerdo mucho a la película Matrix, ¿no? Que cuando se dan cuenta que están siendo manipulados, comienzan a intentar salir de eso. Exacto, intentan salir de la Matrix, ¿no? Precisamente, claro. Para poder liberarse de esa ilusión en la que todos estamos viviendo. Y en lo que está sumergido hoy en día la humanidad, vemos que todo está siendo un caos, todo se está yendo por una debacle, y bueno, la gente ya no sabe qué hacer, ¿no? Para llenar un vacío existencial en su interior. Y bueno, ahí tienes distractores como la música, entretenimientos banales, redes sociales, etcétera. Entonces, la gente no es muy consciente de todos estos fenómenos que están pasando hoy en día hasta la actualidad. En la actualidad se ven muchos contactos. Los grandes medios de comunicación no lo dan a conocer, ni tampoco la ciencia oficial, porque hay intereses personales y políticos detrás de todo esto. Te hablaba de que las potencias mundiales como Estados Unidos, claro, Rusia, estos entes no los hacen saber, porque la gente puede despertar y puede ocasionar un hecatombe en el mundo, ¿no? Un despertar, y puede ser trágico para los planes siniestros justamente de estos seres que nos tienen como una granja humana. Exactamente, porque Estados Unidos así también, recientemente, hace unas semanas, dieron a conocer a uno de los que trabajaban ahí, los militares, que estaban, ¿no? Que, claro, sí, que sí. hay seres que están con ellos. Exacto, sí. Y muchos afirman que precisamente dentro de lo que es el Pentágono, están estos seres no solamente muertos, sino también vivos, y con ellos hacen los contactos todos los días. Exacto. Eso ya es muy entrando a la exopolítica, ¿no? Claro. Pero estos seres que hacen contacto con estos políticos los manejan inconsciente o conscientemente. Incluso se da el hecho de los reptilianos también, ¿no? Que ya serían los que estarían involucrados dentro del gobierno, y ya son los encargados netamente de realizar el control para que no se den a conocer estas cosas. Sí, no te cuento, porque el tema de los reptilianos y esto de las razas alienígenas tiene también su tinte, ¿qué te puedo decir?, desinformador de parte de la New Age y el sistema, ¿no? El New Age y el sistema nos da que existen miles de razas alienígenas, y nos pone es como un marxismo cultural, ¿no? El malo de la película tiene que ser reptiliano. Es como el marxista, que el malo de la película es el capitalista, ¿no? Entonces, va más o menos por ahí, ¿no? Y ese es el engaño con la ufología light que nos da el sistema, ¿no? Esta ufología no es mucho más profunda. No son reptilianos, no son, ¿qué te puedo decir?, reticulianos, etcétera, etcétera. Tenemos por nuestro legado, y también conocemos a través de la historia, que hay una sola raza, ¿no?, de alienígenas, que son los Anunnaki, y descendemos de ellos. Pero estos Anunnakis se han dividido entre dos, y es a lo que Salvador Freixedo también se aproxima y dice, ¿no?, que hay entidades buenas y entidades malas, entidades negativas y positivas. Entonces, esos seres que vemos, esos seres grises que todo el mundo los ve cuando son abducidos, cuando tienen alguna... Son humanoides, son biorobots, son servidumbre de esta jerarquía alienígena que domina los gobiernos mundiales.
sí, a todos los gobiernos, ¿no? Son servidumbres y son los visitantes de dormitorio que nos visitan a cada uno, en especial a los niños. Te cuento una anécdota. Cuando hacíamos la cineconferencia de Proyecto OVNIS, el 2018-19, en el Monje Campero, teníamos un cosplay que se disfrazaba de Sheidin. Ya. Y los niños que pasaban lo veían y se asustaban. Wow. Es que los niños tienen una recepción y una conciencia donde los ven y los reconocen y por eso se asustan. Y dice, ¿no? Que los bebés inclusive pueden llegar a ver otras cosas que nosotros no vemos. Que por no eso vemos, sonríen, lloran al ver una pared, ¿no? Exacto, o algo en el vacío, ¿no? Y bueno, a lo importante, ¿no? Que es, que nos dice Salvador Freixedo, es entrar en conciencia y tener bien en cuenta de que nosotros somos una granja humana, que estamos siendo manipulados por ciertos tipos entes alienígenas, y nos toca también el tema de las deidades y los dioses, ¿no? Toca muy bien el tema de lo que es el Dios único, el de la Biblia, Yahvé, Jehová, como quiera llamárselo, que es el máximo, ¿cómo les puedo decir? El autor, el director, ¿no? De todo el mundo. Claro, que maneja todas estas maquinarias para que nosotros estemos en una ceguera y sigamos sumados. Hablábamos de la Matrix, ¿no? En esta Matrix o en este mundo de la ilusión, ¿no? Y no podamos despertar. Y bueno, este Jehová, Dios, tiene su pueblo elegido. En este caso, ¿quién sería? Que aquí te lo traigo, ¿no? Es hablando? otro libro que escribe Salvador Freixedo y se acerca a una verdad muy interesante, ¿no? Que es Israel, pueblo de contacto. Miren ahí, Israel, pueblo de contacto, que nos detalla de una manera magistral lo que este pueblo puede lograr hacer gracias a este contacto con Jehová, ¿no? Que la Biblia misma nos dice que su reino no es de este mundo, ¿no? Y que Él no rige en el mundo, sino en otro plano, podríamos decirlo, o fuera de este plano de existencia, ¿no? Entonces, Jehová es un alienígena. Y ahí lo vemos, ¿no? Salvador Freixedo nos entrega este gran título para entrar en autos y poder analizar lo que es este pueblo de contacto que es Israel. Nuestros antiguos también tenían un rol muy importante con nuestras deidades. Hablábamos aquí antiguamente de lo que es la orejona, la Pachamama, sí, que era una alienígena. Recordemos el mito, ¿no? La orejona, llegada de Venus en una nave dorada, y les enseña a los hombres el arte de la agricultura. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? Hemos perdido un politeísmo que teníamos antes y nos han enfrascado en un único Dios. Exactamente. Y Salvador Freixedo atina muy bien a que este Dios Jehová es Satanás, es un demonio. Sí, justamente el libro habla sobre esto, porque dice, a ver, una pequeña parte lo voy a leer. En el Antiguo Testamento está siempre enfadado, se refiere a Dios, es cruel, justiciero, celoso y vengativo. Un Dios universal no puede ser nada de eso. Y el hecho de presentarse en esta forma de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche no va de acuerdo con un Dios creador del universo y padre, afirma el autor. Exacto. Tenemos un video de Salvador Freixedo, un pequeño fragmento, ¿ya?, para que más o menos nos adentremos a lo que estaba diciendo, ¿no? A ver si lo podemos colocar. A ver si tenemos el video ya listo. Una raza reptiloide y probablemente alguna otra son las únicas que interfieren muy negativamente en las vidas de los humanos. Pero por desgracia, estas malas están mucho más activas que las otras. Y de ellas es de las que solemos hablar más y de las que tenemos que defendernos. Su gran tarea, al mismo tiempo su placer, es que los humanos estemos excitados.
y disgustados o suframos, porque de esta manera nuestros cerebros producen las ondas que a ellos les gustan. Estas ondas pueden ser, tal como leemos en la Biblia refiriéndose a Yahvé, un aroma calmante, como dice, para estos dioses maléficos. No olvidemos que el Yahvé del paraíso era un Dios con minúscula, disfrazado de Dios con mayúscula, pero era tan reptil como la serpiente. El Jehová de la Biblia era tan reptil como la serpiente con la que discutía. Engañó al pueblo judío, que tan inteligente como es, todavía no se ha dado cuenta de ello y sigue invocándolo en el muro de las lamentaciones en Jerusalén. La humanidad entera vive y ha vivido siempre sin darse cuenta bajo un formidable e inteligentísimo programa de control mental organizado desde las alturas. A esto es a lo que se han dedicado mayormente los tripulantes de ciertos ovnis desde siempre, mucho más que hacer piruetas en el aire para tener distraídos a los ingenuos y bobalicones humanos. Para lograr su tarea, nada fácil, porque en muchos aspectos va contra nuestros intereses y contra nuestros gustos naturales. Las malignas inteligencias se valen de 5 ayudantes. Sus primeros colaboradores han sido siempre las autoridades. Cuanto más altas, más están a su servicio, aunque muchas de ellas lo hagan inconscientemente. A lo largo de la historia, los grandes líderes de los pueblos y de las naciones dominantes han sido personas seleccionadas y colocadas por ellos para estos puestos con los cuales rigen a la humanidad. Los 3 grandes ayudas que estas famosas líderes le han hecho a la causa reptiliana son: primero, leyes inicuas; segundo, guerras interminables; y tercera, abusos de sus súbditos. Aquí me voy a saltar muchas cosas, pero en general se han hecho estudios de los grandes líderes que ha habido en la historia desde mucho antes, y están unidos por lazos de sangre. Por ejemplo, la gente de la familia Bush, si le dijera aquí con quién está emparentado la maléfica familia Bush, y ustedes no lo creerían, están emparentados con reyes de Inglaterra, con la Bush padre, que es una persona terrible. Bush padre es muy pariente cercano de la reina de Inglaterra. No solo eso, Bush padre está emparentado con Obama. ¿Cómo es posible? Sí, porque Obama es mulato y su madre era blanca, y por ahí está emparentado sanguíneamente con él. Y la gente desconoce, por ejemplo, detalles tan curiosos como el muy sospechoso exdirector de la ONU, Kofi Annan. Pues Kofi Annan estuvo casado con una Rothschild. Ahora está de moda hablar de los Illuminati, que no son otra cosa que los mismos clanes a los que me he referido en líneas anteriores, muy bien colocados en puestos muy importantes en las grandes instituciones mundiales y en los gobiernos de muchas naciones. Pero ellos no son los jefes supremos. Ellos están totalmente dominados y prácticamente poseídos por estas inteligencias extrahumanas. En cuanto a lo que se dice de sus siniestras e increíbles actividades, los que hayan leído de esto sabrán de qué hablo. A sus siniestras e increíbles actividades secretas les diré que no estén tan seguros de su incredibilidad. No solo Ted Gunderson, jefe del FBI de Los Ángeles, sino otros investigadores y agentes del propio gobierno, cuando descubrieron la terrible corrupción que reina en las máximas autoridades de su país, que para mí el país que ha llegado a la corrupción más terrible es el país norteamericano, en las alturas. Algunos, ya en el lecho de muerte, sintiéndose acuciados por su conciencia, hablaron de ritos y ceremonias satánicas entre los máximos dirigentes del mundo, que se entienden bien entre ellos. Bien, ahí analizando muy bien el video y todo lo que estábamos diciendo, hay un mensaje muy importante, que es estos alienígenas, en especial este demonio, Jehová Satanás, se alimenta del sufrimiento de las personas. Ese es su alimento, ese es su ciclo. ¿Y qué vamos a ver hoy en día en todo el mundo? Guerras,
justamente lo que está pasando ahorita en Palestina y Gaza. Oh, mira que lo tocas. Mira ese detalle, lo que está pasando en Palestina y en Gaza, Israel, ¿no? Perdón, sí. Y en Israel, ¿no? Qué bueno es la franja de Gaza donde se Claro. sitúa todo eso, ¿no? Pucha, mira, vemos eso y tenemos que tomar a conciencia todo esto y con seriedad, porque vamos a través de esta información vamos a despertar a esa concientización de que estamos siendo manejados, estamos siendo manipulados y tenemos que despertar de alguna u otra manera. Todos tenemos que despertar de este letargo, de este sueño en la matriz que estamos viviendo y empezar a denunciar todas estas atrocidades, ¿no? Y bueno, un claro ejemplo es lo que está pasando ahora con estas guerras, claro ejemplo en Palestina e Israel, ¿no? Que ahí hay mucho tema, mucha controversia, se lo puede desmenuzar, pero lo que está sufriendo el pueblo palestino realmente es pues un atropello, porque no tienen una fuerza militar extraorbitante como Israel, no tienen ese apoyo económico internacional o ese apoyo gubernamental para poder defenderse, ¿no? Y bueno, tanto estas matanzas, estos sacrificios, estos atropellos, estos genocidios tienen un fin. Aquí ya viendo todo este tema de la exopolítica, tienen ese fin para deleitar todo ese sacrificio a un ente que maneja el sionismo internacional. Recordemos lo que dice Efesios, un versículo de la Biblia, ¿no? Que igual que lo recalca Salvador Freixedo, ¿no? Que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, ¿no? Entonces, estas luchas, estas guerras que se ven en todo el mundo, y en especial con que es Palestina-Israel, tiene mucho de significativo, ¿no? Haciendo este análisis. Y bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, ahorita yo simplemente... Sorprendidos con esa noticia, ¿no? Y bueno, ahí han visto también a Salvador Freixedo mencionar lo que les estaba comentando de esto de los gobiernos, ¿no? Grandes políticos en el mundo han sido consejeros de esoteristas, ocultistas y de demonios. Recordemos, la reina Isabel, ahí Bush, pero recordemos que en la URSS, Nicolás Roerich, un pintor que tenía contacto con cierto tipo alienígena, felicitó a lo que es Lenin y a toda la Unión Soviética en su momento, ¿no? Ahí atrás de Nicolás Roerich había un ente, atrás de Aleister Crowley, un satanista declarado, un ocultista, un teosofista, que todos los deben conocer, Aleister Crowley, que ha sido asesor de Winston Churchill. Aleister Crowley tenía contactos con un demonio llamado Lam, que era un gris cabezón, así lo muestra Aleister Crowley, y bueno, que ha tenido mucho contacto con lo que es Winston Churchill y Gran Bretaña. Grandes científicos como Albert Einstein, que consultaba a Blavatsky, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos científicos, políticos, etcétera, están muy bien influenciados por esta parte negativa de estos alienígenas siniestros. Muchas veces se escuchaba, ¿no?, el hecho de decir, detrás de una mente inteligente hay otra que lo está manipulando de alguna manera y le da esos consejos sutiles para que estos puedan realizar diferentes labores. El caso diferentes también... sacrificios, por ejemplo, en este caso, ¿no? Diferentes operaciones para que se deleiten a través de ese sufrimiento, es su energía. Lo vemos, ¿no? Hasta la misma naturaleza tiene ese fin, ¿no? Donde todos se comen unos a otros, ¿no? La supervivencia del más fuerte. Exacto, la ley exacto. la ley de la selva. Exacto, entonces
ahí vemos también como reflexión que vemos un mundo caótico, vemos que este mundo es imperfecto y que el que lo rige, ¿no? Llegando a ese nivel, De Dios. claro, el que lo rige, compagina muy bien, ¿no? Con lo que es su creación. Y bueno, existen, bueno, para que la gente no se asuste, existen también las entidades positivas. Pero esas entidades positivas no se van a manifestar si el hombre no manifiesta un atisbo de honor, de valores espirituales, porque lo hemos perdido. Y en la boca de todos solo existe un único Dios y una única potestad divina, ¿no? Que es Jehová o Yahvé para los católicos, ¿no? Y bueno, hemos perdido ese legado, tenemos que recuperarlo. Nosotros estamos haciendo el trabajo gracias a la sabiduría hiperbórea que maneja Proyecto OVNIS, y para poder hacer contacto, ¿no? Y hay contacto, ¿no? Existe un contacto, este contacto importante de Rosalía Taglialabore, ¿no? Con su hijo Luis Felipe Moyano, que escribe El misterio de Belicena Vilca, que nos da las claves para entrar en este contacto, no tan solo con estas potestades antiguas, ¿no? Sino con el alienígena que llevamos dentro. Porque cada uno, como somos manipulación alienígena, descendemos de ellos. Hasta la misma Biblia lo dice, ¿no? Que los Nefilín, Serafín Nefilín, bajaron a la tierra y copularon con las mujeres de este plano, ¿no? Y de ahí nacieron ciertas poblaciones y las razas, etcétera, ¿no? Nosotros en nuestro interior, y esto también lo esconde la New Age y el sistema, tenemos una memoria alienígena pasiva. Es lo que les decía en un principio, ¿no? De Corrado Malanga, que él maneja muy bien estos términos. Pero Luis Felipe Moyano nos va a adentrar mucho más a lo que es esta memoria alienígena pasiva, ¿no? Y volver a activarla. ¿Y cómo la activas? Es el espíritu del hombre, ¿no? Que lo tenemos en todos nosotros, y que podemos despertar y podemos hacerle frente a todas estas entidades negativas y al mono mayor, Jehová Satanás, que hoy en día está haciendo que está maquinando todo su plan para deleitarse con tanto sufrimiento, dolor que está causando justamente en lo que estamos viviendo hoy en día. Y una preguntita, estamos hablando sobre el sufrimiento y todo esto, pero también una parte de la Biblia, no sé si me la puedes aclarar acá. Al principio en Génesis está Adán y Eva, está como dicen, en el paraíso. Ajá. ¿No ve? Los animales convivían unos con otros, no se comían, el león comía a la ovejita, todos felices y contentos. No había la necesidad incluso de consumir carne. Después de que Eva mordió la manzana, le dio a Adán, y ahí es donde más o menos dice, no, despierta ya la conciencia del bien y el mal, ya pueden distinguir el bien y el mal. Claro, mira, eso es materia para otra entrevista técnica, porque es un tema largo, ¿no? Recordemos que el tema de la Biblia también no se lo puede tomar de una forma muy literal, ¿no? Y vámonos a un origen, en ese Edén, donde el hombre era libre. Claro. Pero no es el hombre el que es libre, sino el espíritu. Sí. El espíritu. Jehová agarra y crea un Adamo, que es el Homo, el Pasu, lo que la ciencia conoce como Homo sapiens. Y bueno, es esta deidad que no evoluciona y se le introduce un espíritu, ¿no? Y esa traición revertida, ¿no? Del espíritu hacia el hombre, cuando nosotros entramos cuando nuestros antepasados entran a la materia, ¿no? Y se embrasca en este plano, es cuando perdemos ese origen, ¿no? Ese origen. Y bueno, ahí muy curioso lo que dices, ¿por qué Jehová no quiere que conozcamos el bien, el mal, pero más que todo el conocimiento y la sabiduría?
Porque entonces estábamos todos, digamos, pacíficos. En ese Edén, en el espíritu. Después, aquí no te cuento, en este mundo no, porque como te digo, este Adamo, este primer prototipo de Jehová, vivía, no podía evolucionar, y existía el canibalismo. Gracias a quien se introduce lo que es la agricultura, a una virgen, ¿no? Lo hemos tocado, ¿no? La Pachamama, aquí en el Ande, la diosa Belisana ahí en Iberia, y otras diosas en casi todos los rincones del mundo, ¿no? Como en Medio Oriente, en Egipto, etcétera, ¿no? Gracias a ella se introduce lo que es la agricultura, porque antes de eso unos se comían a otros. ¿Y qué le ofrece Abel a Jehová? Un cordero. En la Gnosis se sospecha de que no, o sea, sí era un cordero metafóricamente, pero ponte a analizar, ¿quiénes son los corderos ahora en este tiempo? El Cordero de Dios. Bueno, aquellos que siguen a un pastor de una iglesia, pongámoslo, evangelista, ¿no? Pero también hay parte de la Biblia que decía que entregaba a su hijo también, en este caso de Abraham. Bueno, ese es su hijo, ¿no? Pero aquí en la ofrenda de Abel se puede llegar a la conclusión de que eran hombres, humanos, los mataban, ¿no? Y ese sacrificio era el deleite de Jehová. Aquí mira, mira, es otro tema muy, muy bueno que tocas, lo que Abraham, lo que le pide Jehová, ¿no? Sacrificar a su hijo, a su propio hijo, ¿no? A su primogénito. A su primogénito. Y esto sucede en varios pasajes también, ¿no? No es el único, pero es el que más resalta, ¿no? Y bueno, ahí ves, y lo toca Salvador Freixedo, la faz tenebrosa de este Dios, de este demonio, Jehová Satanás. Así lo llama la gnosis primordial, la sabiduría hiperbórea, ¿no? Y bueno, ¿lo tocamos para el siguiente? Claro, bueno, esta bibliografía, te cuento, la tenemos gracias a la editorial Bruna y a la editorial Baldur. Estos libros no los vas a encontrar en ninguna librería convencional, te cuento, porque justamente lo esconden de nuestros ojos para que nosotros no lo estudiemos y no nos demos cuenta de estos secretos y plantearle lucha y batalla a todos estos demonios. Así que muy importante su lectura, muy importante que todos entren en conciencia, más que todo con lo que está pasando hoy en día en Israel y Palestina. Por el lado del Oriente también. Claro, y quiero decir abiertamente que yo estoy a favor de Palestina, todos somos Palestina, porque el sionismo internacional nos ve a nosotros como la vaca roja. Goin, nos llaman Goin, los gentiles, los que no somos de su tribu. Así que es tema para estudiarlo y para que todos entremos en contacto. ¿Lo podemos debatir la siguiente semana? Claro. Vamos a traer más equipo para que podamos discernirlo mucho mejor. Y bueno, vamos a traer también más libros y más literatura e información para que la gente entre en autos. Claro que sí, porque necesitamos también despejar muchas dudas, lo que está pasando ahorita por el lado del Oriente, así que ya también el tiempo se nos ha acabado en el programa. Se ha ido volando, ¿no? El programa, y que siempre es bueno informarse. Dicen que el conocimiento es poder, y en definitiva te despeja la mente y te muestra otro parámetro de la realidad. Se ha ido volando el tiempo, ¿no? ¿Qué te pareció, Joel? Interesante, ¿no? Hay que ir analizando más a fondo, porque esto es de manera muy superficial lo que se va conversando. Hay mucho por desglosar en cuanto a las diferentes teorías, a las diferentes pruebas que también hay ya fehacientes de lo que va aconteciendo, tanto de los seres que no pertenecen a este planeta, o como bien dice, ¿no? Los seres que nos van controlando de alguna manera al pensamiento. También la política, la religión son armas importantes de control social. Exactamente. Muchas gracias, Martín, por estar en el programa. Gracias a Proyecto OVNI también, que todos los jueves nos estás acompañando. Gracias, es un gusto para mí. Hasta luego. Claro que sí. Nos tenemos que despedir hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, Mariana. Que tengan un buen descanso. Que Dios los bendiga. Chao, chao.